El efecto mariposa, también conocido como la teoría del caos, es un fenómeno el cual, si bien es descrito bajo la frase el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo, o al menos se puede sentir al otro lado del mundo, bajo esta premisa, más bien se busca explicar los cambios a través del tiempo, y el hecho de que incluso los más pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Saliéndonos del tema un momento, un ejemplo de esto se nos da en la serie Dragon Ball Super, en la saga de Black, cuando el ángel de Bills, si bien nos explica las consecuencias de los viajes en el tiempo, esto también guarda relación con el efecto mariposa, ya que incluso lo representa con pisar una planta y evitar que crezca un árbol. Y si bien la película que mejor retrata este fenómeno es, justamente, la película titulada El efecto mariposa, en este caso usaré dos películas que, a mi parecer, nos retrata muy bien cómo funciona este fenómeno en el cual las acciones que parecen ser de lo más pequeñas e inofensivas pueden provocar consecuencias devastadoras en el futuro. En esta oportunidad usaremos la película Alicia en el País de las Maravillas y su secuela, Alicia a través del espejo. Y como ya algunos sabrán, en ese tipo de videos analizaremos y, si bien no se le exculpará al villano que nos declaran que es el villano, se justificarán sus acciones malignas a lo largo de su película. Así que sin más que decir, comencemos. Como en los anteriores videos, primero analizaremos a quien se nos vende como la villana, Iracebeth, mejor conocida como la Reina Roja, quien desde el principio se buscó que nos cayera mal al presentarnos en Alicia en el País de las Maravillas como una dictadora a la cual su ejército de naipes solo obedece por temor al Jabberwocky. Pero antes de revelar la oscura verdad que esconde su comportamiento, analicemos cómo se nos la mostró en la primera película. Comenzaremos con la reacción que mostró cuando se dio cuenta de que le faltaban 3 pasteles y mandó a que decapitaran no solo al sirviente, sino también a su familia. También se nos mostró que quería detener o matar a Alicia, ya que un oráculo predecía que ella mataría a su Jabberwocky. Se nos mostró que los aliados de su hermana, Mirana, la Reina Blanca, viven alejados del reino. Por otro lado, mientras estaban paseando y Alicia dice al sombrerero que no matará, este le advierte si sabe lo que hizo la Reina Roja. Y en el flashback del sombrerero se nos muestra que, con la ayuda del Jabberwocky, Iracebeth, la Reina Roja, consiguió la corona de su hermana, la Reina Blanca. Además, se nos muestra que cuando el sombrerero le ofrece sus servicios alabando su cabeza voluminosamente grande, esta acepta. Un punto a considerar es el aspecto más espeluznante y grotesco de Iracebeth, la Reina Roja, el cual se nos lo muestra cuando se revela que mandó a decapitar a su padre. E incluso el personaje de Isolovic le indica que es mejor ser temido que ser amado. Otro punto interesante también se nos lo muestra cuando el sombrerero le revela a la Reina Roja que todos sus súbditos fingen tener parte de su cuerpo exageradamente grandes. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el castigo que le da a su hermana Mirana luego de que el Jabberwocky fuera decapitado por Alicia y su ejército de naipes la abandona, ya que, según ella, debido a sus votos, no la ejecutará, pero a cambio la desterrará a las tierras lejanas donde no tendrá ningún amigo. Justo después, Isolovic es sentenciado a ir con Iracebeth, y aunque intenta matarla, el sombrerero lo evita. Les sugiero que recuerden todos estos detalles, ya que los volveremos a ver más adelante. Otro punto que hay que destacar es que se nos mostró a la Reina Blanca como una persona de la que solo se puede esperar amabilidad, tomando como perspectiva lo que significa el color blanco, y quien, según ella, hizo un voto de no dañar a ninguna criatura. Sin embargo, ahora veremos sobre Alicia a través del espejo, película que nos revela el pasado de ambas reinas cuando sus padres aún vivían. Al igual que como hicimos en la anterior película, dejaremos de lado la trama para enfocarnos en la historia de ambas hermanas.
Mientras Alicia escapa del tiempo, por accidente viaja al pasado del País de las Maravillas, más específicamente al día en el que Irasebet, la Reina Roja, sería coronada como reina. Aquí se nos hace pensar que Irasebet tuvo esa condición de una cabeza enorme desde su nacimiento. De hecho, esta es una de las 3 escenas más difíciles de ver. La tercera, ya que, si bien podría parecer una escena cómica en un principio, y algunos podrían pensar que su padre, el rey, hizo lo correcto al negarle el trono por un berrinche, pero como lo hicimos en anteriores videos de este tipo, veamos esta escena desde una perspectiva diferente. En primera, si su padre ya sabe que la cabeza de su hija, Irasebet, es de un tamaño anormal, debía haber solicitado que se la modifique en forma y tamaño para que le pudiera caber cuando se la pusieron. Aunque me pareció raro que trataran de ponérsela en el cabello. En lugar de ello, prefirieron que la corona se rompiera y que el sombrerero, al reírse de ella, la humilló al provocar una risa en cadena de todos los súbditos que presenciaban su coronación y su vergonzosa escena. Y si bien no estoy justificando que dijera que se vengaría y que mandaría a decapitarlos, tomando en cuenta que Irasebet es sensible en lo que respecta a su cabeza deforme, por lo cual, en lugar de regañar a su hija, el rey debió exigir a los presentes que no se rieran de ella. Esto nos muestra, más bien, que el rey es un mal padre que permite que cualquiera se burle de su hija, aun cuando debería hacer lo contrario al saber que su hija mayor se siente insegura con su cabeza. Por otro lado, hay 3 cosas que me parecieron curiosas. Primero, no solo los asistentes a la ceremonia de coronación aplaudieron cuando se anunció que la hija menor, Mirana, cumplía los 18 años de edad, sino que nadie, salvo Mirana, aplaudió cuando estaban a punto de coronar a Irasebet. Segundo, cuando Irasebet se retiraba, Mirana la llamó Rosie, no Irasebet. Si bien no parecía nada en un principio, el hecho de que le haya dado un apodo significa que antes se estimaban mucho como hermanas. Además, Irasebet menciona 2 cosas importantes. Tú empezaste y ¿por qué no les dijiste la verdad? A lo cual Mirana solo se queda callada. Tercero, cuando los padres del sombrerero hablan con Mirana, esta menciona la desgracia que le sucedió a Irasebet. No solo eso, sino que se nos revela que la razón por la que su cabeza es de ese tamaño es debido a un accidente. No obstante, antes de acabar con este tema, falta que indiquemos unos detalles importantes. En el segundo aspecto curioso, cuando Irasebet le menciona a Merina ¿por qué no le dijiste la verdad?, lo dice en voz baja, más que para que solo ella escuche, para que nadie más escuche, tal vez ni siquiera sus padres. En el tercer aspecto curioso, mientras hablaba con el padre del sombrerero sobre el accidente de Irasebet que le deformó la cabeza, ella dijo, y cito, ella y yo teníamos, e inmediatamente cambió de tema indicando que ese momento lo cambió todo. Todo esto nos da a entender que el accidente en el que su cabeza se deformó oculta un secreto que ambas hermanas siguen escondiendo. Luego, y esta es la segunda escena más difícil de ver, cuando Alicia viaja al día del accidente y se nos revela la verdad. Primero se nos muestra que a ambas hermanas les gustaban las tartas, aunque se nos muestra que Irasebet se las comió todas. Acto seguido, y a pesar de que les advirtió de que si no se comportaban ya no tendrían tartas, Mirana, a escondidas, toma la última que quedaba, se la comió y escondió las migajas debajo de la cama de Irasebet. Después, cuando Irasebet descubre las migajas por su cama, su madre la acusa de haberse comido la última tarta, a lo que ella sabe que fue Mirana, y le sugiere que confiese, pero esta miente, por lo que su madre decide que la culpable fue Irasebet por las migajas, a lo que Irasebet escapa enojada. Cuando dan las 6, Alicia trata de evitar que Irasebet se golpee en la cabeza con un reloj, pero termina tropezando y golpeándosela contra la base de una estatua.
Ya por el final, cuando Irasebet se lleva a Merina al pasado, al momento en el que fue acusada por Merina de haber robado la última tarta, y cuando Irasebet escucha el momento en el que Merina miente, la acusa de mentirosa antes de romper la regla de no mirar a su yo del pasado. Luego de que todo se arregla, se nos muestra la escena más difícil de ver, cuando Irasebet confronta a su hermana con lo que todos ya sabíamos. Todo lo malo que le pasó a Irasebet es culpa de Mirana principalmente. Además de que todas las cosas crueles que hizo Irasebet es también responsabilidad, aunque indirecta, de Merina, y esta finalmente se disculpa. Ahora, con toda la información y datos que les he dado, creo que ya pueden concluir qué es lo que estoy insinuando. Comencemos con esto. Podría decirse que la actitud tan amable, su voto de no hacer daño, y hasta la actitud tan arrogante de la reina Mirana, en realidad escondían un acto vil, el cual, si bien podría parecer para cualquiera como una pequeña mentira de una niña, recordemos que, de acuerdo a cómo funciona el efecto mariposa, eventualmente provocó que Irasebet, la reina roja, se convirtiera en la cruel tirana que se nos muestra en la primera película. Además, tomando en cuenta que no solo Mirana jamás dijo la verdad, esto nos permite deducir que Irasebet tal vez sí dijo que era culpa de Merina, pero sus padres decidieron creerle a Merina. Esto se nos lo muestra cuando, antes de huir de su coronación, le reclama a Merina que no se los haya dicho después de tantos años. Esta actitud de Merina se complementa muy bien con la frase "Si Caperucita cuenta el cuento, el lobo siempre será el villano". Por el lado contrario, la actitud de Irasebet, luego de que se nos mostrara su pasado, se complementaría con la frase de "Nadie se disculpó conmigo por hacer las cosas que me hicieron, solo me culparon por la forma en que reaccioné". El primer caso, porque Merina tiene una reputación de buena reina, luego de que su hermana Irasebet fuera culpada de ladrona. Y el segundo caso cuando, si bien no fue lo mejor amenazar a la familia del sombrerero y enojarse, los que estuvieron presentes y a su propio padre no les importó que la humillaran y se rieran de ella. Solo les importó que ella se enojara de que ellos se burlaran de su cabeza deforme. Y tal vez suene exagerado, pero eso demuestra, de cierta forma, una manera especial de abandono paternal. Y, si bien tal vez me equivoqué, ese evento de su niñez pudo haberle afectado al punto en el que se explica por qué se nos la mostró tan enojada cuando le faltaban 3 pasteles, ya que mandó a decapitar a quien se los comió. Por otro lado, en la película se nos muestra que su cabeza deforme le afecta tanto que no solo únicamente accedió a permitir que el sombrerero le hiciera un sombrero luego de que halagara su gran cabeza, y luego se nos mostró, cuando el sombrerero escapó de su decapitación, que todos los súbditos que son muy cercanos a ella se pusieron falsificaciones corporales para que pareciera que, al igual que Irasebet, tienen una deformidad corporal, posiblemente para estar en buenos términos con ella, haciéndola pensar que no es la única. Esto también nos podría permitir pensar que, tal vez, durante su vida, Irasebet fue discriminada debido a su deforme cabeza. Finalmente, tal vez muchos pensarán que es ridículo que en la segunda película se preguntara ¿por qué nadie me quiere?, tomando en cuenta que incluso mandó a decapitar a su padre. Sin embargo, recordemos que desde ese accidente, en su coronación se nos mostró cuánto le molesta que se burlen de su cabeza deforme, lo cual, tomando en cuenta cuántos años pasaron, obviamente provocó en ella una gran inseguridad al punto en que piensa que es mejor ser temida que ser amada, lo cual pone a su hermana Merina en una peor situación al sentenciarla a alejarse del reino, incluso dando a entender que se quedará sola, la persona que más necesita la compañía adecuada, al ser dejada de lado por una deformidad corporal causada por una mentira que no solo dijo en el pasado, sino que nunca tuvo pensado admitir que fue su culpa, dando a entender que su reputación fraudulenta de una reina que nunca ha hecho nada malo es más importante para ella no solo que la verdad,
que tal vez podría demostrarles a los demás no solo el por qué le desagrada a su hermana, sino cómo comenzó su deterioro emocional para convertirse en la tirana que se nos muestra en las películas, sino que es tan importante para ella al punto en el que estuvo más que dispuesta a sacrificar la reputación de su hermana y que todos sigan odiándola. En conclusión, ambas películas nos mostraron las otras caras de las vidas de ambas hermanas, ya que si bien la primera película nos hizo pensar que Irazabel es mala porque sí, la secuela nos muestra que, más bien, fue una víctima de la travesura y mentira de su hermana Mirana que terminó deformándole la cabeza y, no contenta con ello, permitió que su hermana sufriera rechazo para que ella misma siga siendo vista como la reina blanca al negarse a jamás decir la verdad. Y si bien, a su vez, la primera película nos hizo pensar que Merina era quien debía gobernar el país de las maravillas, al mostrarse como una líder amable, al punto en que hizo un voto de no lastimar y no ejecutó a su hermana, en la secuela se nos reveló que, a pesar de su imagen de bondad y pureza, oculta secretos y podría tener una faceta más oscura, sobre todo al seguir ocultando un incidente que, a través de los años, la hizo ganarse la preferencia de su padre al punto en que apenas un berrinche por las burlas hacia ella fue suficiente excusa para negarle el trono y dárselo a Mirana. Además de que Mirana, a pesar de presenciar que la persona que decidió que acompañaría a su hermana en su exilio intentó matarla, la dejó irse con alguien que podría intentar matarla nuevamente. Aunque luego se nos mostró que fue él quien murió, posiblemente luego o mientras trataba de matar a Irazabel. Eso también podría indicar que su imagen de pureza podría ser un mero disfraz. Para terminar, la escena final de ambas hermanas nos muestra el momento en el que Mirana finalmente decide admitir su error y también disculparse, cosa que, tal vez, jamás hizo. Y también nos muestra el lado más amable de Irazabel, al perdonar a su hermana aún luego de todo lo que tuvo que sufrir por su culpa. Y esto es todo por el video de hoy. Sé que tal vez hice este video más largo de lo que debía hacerlo, pero quería que, con esa explicación, se entendiera cómo el efecto mariposa que explicamos al inicio del video nos muestra las grandes repercusiones que pueden existir aún de los más pequeños errores. Si el video le gustó, no se olviden de darle un me gusta al video y suscribirse para más contenido semanal. Tampoco se olviden de suscribirse a mi otro canal de juegos Daniel Geek para gameplays todas las semanas. Así que sin más que decir, nos vemos a la próxima. ¡Y feliz Navidad!